Aventura en la mansión de las tinieblas, de Ellery Queen. Y esto, dijo el señor Dieudonné Duval, moviendo el bigote, es de una ingeniosidad incomparable, amigo mío. Tal vez no sea yo el más indicado para decirlo, pero si lo mira bien, ¿no le parece, como dicen ustedes, algo fantástico? Ellery Queen se secó el sudor frío del cuello y se sentó en un banco situado enfrente de la callejuela de las diversiones. Sí, en realidad es algo fantástico, mi querido Duval. Comparto su entusiasmo creador. Yuna, por Dios misericordioso, quédate quieto. El sol de aquella tarde tropical era insoportable. Hacía rato que sentían la ropa adherida al cuerpo. Entremos, dijo Yuna, con un dejo de esperanza en la voz. No entremos y digamos que hemos entrado, gimió Ellery Queen estirando las largas piernas. Durante todo el verano había estado prometiendo a Yuna aquella calaverada, pero no había contado con la ley de las compensaciones. Ya llevaba 2 horas de agobiadora actividad en compañía del señor Duval, ese demonio incansable creador de fantásticas escenografías, y otra de las extraordinarias amistades de Queen. Estas 2 horas de recorrido por las dependencias del parque de diversiones habían acabado con las energías del señor Ellery Queen. En cambio, la juventud radiante de Yuna estaba tan fresca como la brisa que venía del mar. Verá que es de lo más divertido, dijo Duval con entusiasmo, mostrando sus blancos dientes. Es mi obra maestra en Joyland. Joyland era algo nuevo en el condado, un modelo como parque de diversiones. Montado con precisión, ofrecía ingeniosos entretenimientos y diversiones mecánicas, todo ello planeado por Duval, y, además, tenía la ventaja de no ser igual a ningún otro parque en la costa del Atlántico. La mansión de las tinieblas. Esto es inspiración. Creo que ha de ser una maravilla, dijo Yuna mirando a Ellery Queen con astucia. Tus adjetivos han de quedar cortos, Yuna, dijo Queen, volviendo a secarse el cuello. La mansión de las tinieblas, que quedaba al otro lado del paseo, no parecía muy divertida, ni aun para un caballero de gustos no muy católicos. Era más bien una visión de pesadilla que combinaba la realidad con la ficción. Una imaginación diabólica había ideado sus muros y techos inclinados. Le recordaba a Ellery, aunque tuvo el tacto suficiente para no decírselo al señor Duval, una película alemana que se titulaba El gabinete del doctor Caligari. Esa casa no representaba nada normal ni decente, con sus simuladas y rotas puertas y ventanas, a más de sus decrépitos balcones. Construida sobre un terreno rectangular, los 3 cuerpos del edificio daban a un patio convertido en una calleja fantasmagórica, con mal empedrado y retorcidos postes de alumbrado. El costado del rectángulo que quedaba libre estaba ocupado por la taquilla y una baranda. Ellery pensaba con desconsuelo que la calleja era sólo la antesala de lo que habría detrás de los surrealistas muros. Si me permiten que me aleje por un momento, dijo el señor Duval levantándose, nada más que un momento, volveré para que visitemos... Perdón, inclinó la cabeza en forma pedante y se dirigió a la taquilla, donde un joven con uniforme arengaba a un pequeño grupo de personas. Ellery Queen cerró los ojos suspirando. El parque nunca estaba muy concurrido, pero aquella tarde de verano estaba casi desierto. Los altavoces ocultos en estratégicos lugares propalaban música bailable que llegaba hasta los rincones más alejados. «Qué raro», dijo Yuna, masticando ruidosamente maíz tostado. «¿Qué?», preguntó Queen mirando a Yuna con ojos soñolientos. «Quisiera saber a dónde va tan deprisa». «¿Quién?». Queen abrió más los ojos y miró en la dirección que mostraba Yuna. Un hombre corpulento de cabellos grises caminaba con paso diligente por la avenida. Llevaba traje oscuro y el sombrero caído sobre los ojos. En la cara perlada de sudor y en su porte se leía una obcecada determinación. «Uf», dijo Ellery haciendo una mueca. «A veces me pregunto de dónde saca la gente tanta energía». «Es raro, de veras», murmuró Yuna entre una y otra masticada. «Muy raro», dijo Ellery volviendo a cerrar los ojos. «Has tocado un punto interesante. Nunca se me había ocurrido, pero, en realidad, hay algo extraño en un hombre que camina apurado en un parque de diversiones. ¿No será el conejo blanco?
Los habitantes de Joyland han de ser inveterados caminantes. Un fastidioso problema. Terminó Ellery con un bostezo. Debe de estar loco, dijo Yuna. No, no, hijo. Esa es la deducción de un mal pensado. Una deducción comienza con la observación de que el señor Conejo no ha venido al parque con el objeto de divertirse. Para él, Joyland es solo un camino hacia su meta. Mejor dicho, para el señor Conejo, fíjate en el corte de su arrugado traje, Joyland ni siquiera existe. Ha pasado por el infierno del Dante y por el peligroso dragón, como si estuviera ciego, o como si esos lugares fueran invisibles. El diagnóstico: una cita, tal vez con una dama, y el caballero está retrasado. Quod erat demonstrandum. Por favor, Yuna, termina tu alimento petrificado y déjame en paz. Se terminó, dijo Yuna tristemente, mirando la bolsa vacía. Aquí estoy, exclamó una voz con acento galo. Al oírla, Ellery reprimió un gemido. Casi enseguida, el señor Duval estuvo junto a ellos. Vamos, les prometo el entretenimiento más divino. Ouch. El señor Duval retrocedió unos pasos. Ellery se irguió alarmado. No era más que el hombre corpulento, que en su apuro tropezó con el vivaz hombrecillo y casi le hizo perder el equilibrio. —¡Collón! —dijo el señor Duval con ojos relampagueantes, y encogiéndose de hombros miró al hombre que se alejaba. Aparentemente, dijo Ellery Queen, nuestro conejo blanco no puede resistir la atracción de su obra maestra, amigo Duval. Habrá escuchado las alabanzas de sus pregoneros. —¿El conejo blanco? —dijo el francés intrigado. —Ah, claro, es un cliente, y uno no debe enojarse con ellos. —Voilà, entren, amigos. El hombre corpulento interrumpió su marcha de improviso y se abrió paso entre los que escuchaban al joven de uniforme. Ellery suspiró, levantándose, y se dirigieron al camino. El joven de uniforme hablaba en tono confidencial. Señoras y caballeros, si no han visitado la mansión de las tinieblas, piensen que no han venido a Joyland. Nunca hubo nada tan emocionante. Es nuevo, es diferente. No hay nada igual en el mundo entero, terrorífico, horripilante. Una joven esbelta hablaba con un hombre de edad y le decía riendo: «Mira, papá, entremos. Nos vamos a divertir mucho». Ellery vio la cabeza blanca, que asentía con agrado. La joven se dirigió a la taquilla. El viejo no soltó el brazo de la joven. Tenía una curiosa forma de caminar que intrigó a Ellery. La joven compró 2 entradas, mientras el viejo se apoyaba en la baranda. «La mansión de las tinieblas», continuaba el joven orador de uniforme, «es justamente eso. No hay una sola luz. Deben buscar el camino como puedan, y si alguno no se siente bien, tanto peor. Me parece que el caballero del traje castaño está algo asustado. No se asuste, nos hemos preocupado hasta por los débiles de corazón». «No es cierto», protestó una voz de bajo profundo. El caballero del traje castaño resultó ser un negro imponente, vestido en forma impecable. El único contraste entre el color de piel y traje era el sombrero de paja. Una negrita simpática se le colgaba del brazo. «Ven, linda, vamos a mostrarles que no tenemos miedo. Señor, deme 2 entradas». La pareja caminó detrás de la joven esbelta y su padre. «Pueden andar durante horas en la oscuridad», continuaba el entusiasta pregonero, «sin encontrar la salida. En caso de que no puedan resistir, hay unas pequeñas flechas verdes distribuidas a lo largo de los pasillos que señalan una puerta invisible. Si siguen la dirección de la flecha, atravesarán esa puerta y se encontrarán en un pasillo oscuro que rodea toda la mansión y que termina en el fantasmal sótano, el salón de reuniones que está abajo. No traten de salir por esa puerta, porque se quedarán afuera. La puerta se abre en una sola forma, hacia afuera. No podrán volver a entrar en la mansión de las tinieblas otra vez. Por lo demás, nadie se fija en las flechas verdes, todos siguen las rojas». Un hombre barbudo y desaliñado, con un maltrecho sombrero y una corbata no mucho mejor, se acercó a comprar una entrada. En la mano llevaba una valija chata del tipo que usan los artistas. «¿A qué se debe, Duval, la idea de las flechas?», preguntó Ellery. «Las flechas», el señor Duval sonrió, como pidiendo disculpas. «Es una concesión a los viejos, los enfermos y los miedosos. En realidad, mi obra maestra le pone los pelos de punta a cualquiera. Así que no tuve más remedio que idear un pasillo para permitir la salida en un caso de apuro. Sin esa idea, como dice ese admirable joven, uno puede deambular durante horas en el interior. Por lo demás, las flechas no interrumpen la oscuridad». El joven continuaba con la explicación. «Si ustedes siguen las flechas rojas, encontrarán la salida, tal vez. Algunas son indicadoras, otras... Pero eventualmente, después de encontrar aventuras tan excitantes, señoras y caballeros, por el precio de...
Vamos, imploró Yuna, entusiasmado por la propaganda. Yo apuesto a que será muy divertido. Apuesto, dijo Ellery sombríamente, mientras el grupo de curiosos empezaba a empujarse y a dispersarse en derredor. El señor Duval sonrió con deleite y, haciendo una reverencia, entregó 2 entradas a Ellery y su acompañante. Los esperaré aquí, amigos, dijo Duval. Tengo curiosidad de oír sus comentarios acerca de mi pequeña Maison de Ténèbres. Vayan con Dios, terminó diciendo con regocijo. Como Ellery pareciera indeciso, Yuna se adelantó demostrando apuro, internándose por el camino cercado hasta una puerta situada en un ángulo inverosímil. Un portero tomó las entradas, señalando con el pulgar el camino a seguir. La luz del día se abría paso con dificultad y dejaba ver unos escalones medio derruidos. «Una cripta», murmuró Ellery entre dientes. «Ah, el sótano fantasmal. Ay, Dieudonné, con cuánta satisfacción lo estrangularía». Se encontraron en una cámara con aspecto de sótano, muy angosta y apenas iluminada por unas bombillas eléctricas festoneadas de falsas telarañas. Además, las paredes estaban agrietadas, y en el ambiente parecían flotar la humedad y el moho. Todo esto estaba presidido por un cortés esqueleto, que tomó el sombrero paraná de Ellery y le entregó en cambio un disco de metal. El sombrero lo colocó en uno de los compartimientos de un largo estante de madera. Ellery observó que el estante estaba casi vacío, apenas ocupado por la valija, tipo caja de artista, y el sombrero de Leghorn del hombre de la cabeza blanca, y algunos otros casilleros ocupados. El rito era escalofriante, y Yuna se estremeció con anticipación. La cámara estaba dividida en 2 partes por una reja de hierro. Ellery razonó que los visitantes terminaban su aventura al otro lado de la reja. Allí obtenían la devolución de sus pertenencias a través de una ventanilla situada en la misma reja, subiendo a la bendición de la luz diurna por una escalera que se hallaba en el ala derecha. «Venga», volvió a decir Yuna, «qué despacio camina. Este es el camino para entrar», añadió, acercándose a una ridícula puerta que tenía escrita arriba la palabra «entrada». De pronto se detuvo y esperó a Ellery, que caminaba con indecisión detrás de él. «Lo vi», susurró. ¿A quién?» «Él, el conejo». «¿Dónde?», preguntó Ellery, sorprendido. «Acaba de entrar», dijo Yuna, achicando los ojos de mirada traviesa. «¿Cree que su cita será aquí?» «Lugar bien incómodo eligió para una cita», dijo Ellery, mirando la extraña puerta con recelo, «aunque tal vez no tanto. Bueno, Yuna, no es asunto que nos concierne. Tomemos nuestra medicina como hombres y tratemos de ahuyentar al diablo. Yo entraré primero. Yo primero. Sobre mi cadáver. Le prometí a papá Quinn llevarte de vuelta sano y salvo. Agárrate de mi chaqueta y bien firme. Allá vamos». Lo que sigue es una verdadera historia. El clan de los Quinn, como muy a menudo lo señala el inspector Richard Quinn, tiene pasta de héroes, y a pesar de ser de tales la sangre que corre por las venas de Ellery, esa tarde se abría a paso tembloroso y desesperado, deseando estar a miles de leguas del lugar. El sitio resultó diabólico desde el principio. Después de atravesar el umbral propio de la imaginación de un lunático, bajaron un tramo de escalones, tropezaron con algo que, lanzando un horrible alarido, desapareció corriendo. Ya en ese momento conocieron las torturas de los condenados. No tenían forma de orientarse. Los rodeaba la oscuridad más negra y espesa que Ellery hubiera tenido la desgracia de conocer. Todo lo que podían hacer era caminar agrupados, adelantando los pies en forma vacilante y desearse buena suerte. Hasta era materialmente imposible verse las manos. Tropezaron con muros que los repelían con descargas eléctricas, mientras pisaban objetos que parecían huesos provistos de un sonido quejumbroso. Después siguieron una pequeña flecha roja sin brillo y encontraron un agujero en la pared suficiente para una persona, siempre que pasara gateando. No estaban preparados para lo que encontraron al otro lado, un suelo que se hundía peligrosamente bajo sus pies y que, para espanto de Ellery, se inclinaba suavemente y los empujaba al otro lado de la habitación, si es que aquello era una habitación. De ahí fueron a dar a una superficie acolchada, situada unos 3 pies más abajo. Entonces vino el momento de los huidizos escalones, que uno se apuraba en subir, solo para comprobar que no conducían a ninguna parte, ya que estaban sujetos a un mecanismo giratorio. Otros incidentes desagradables fueron el muro que caía sobre las cabezas, el pasillo del laberinto, cuya anchura era para los hombros de un hombre normal, pero su altura apenas para un enano que caminara erguido, las ráfagas de aire helado que pasaban por entre las piernas, el cuarto del terremoto y otras tantas cosas agradables muy propias de esa morada.
y para desgastar más los arruinados nervios, el aire estaba lleno de crujidos, chillidos, silbidos, golpes y explosiones, formando todos una sinfonía digna de una casa de orates. Divertido, ¿no? Gruñó débilmente Ellery, aterrizando con la parte baja de la espalda después de un resbalón imprevisto, y agregó algunas cosas desagradables respecto del señor Dieudonné Duval. No veo nada. ¿Y tú? Está muy oscuro, dijo Yuna, aferrándose al brazo de Ellery. Puede ser que esto resulte algo, dijo Ellery mientras tocaba una superficie lisa que parecía de vidrio. Era un panel estrecho y más alto que él, y por las molduras de los costados daba la idea de una puerta o ventana, pero por más que buscó no encontró manija ni pestillo de ninguna especie. Sacó su cortaplumas y empezó a raspar el vidrio, porque algo le decía que estaba cubierto de una capa de pintura opaca. Al cabo de varios minutos solo consiguió ver una pequeñísima vislumbre. Aquí no es, dijo desalentado. Es el vidrio de una puerta o ventana, y la luz que entra me sugiere que da a un balcón, tal vez sobre el patio. Tenemos que encontrar... ¡Uy! Chilló Duna en algún sitio detrás de Ellery. Se oyó un ruido raspante seguido de un golpe. Ellery dio un brinco. ¡En nombre del cielo, Yuna! ¿Qué te pasa? La voz del joven se oyó muy cerca. Estaba buscando por dónde salir y resbalé en algo y me caí. Oh, dijo Ellery aliviado. Por tu tono de voz creí que había sido atacado por un duende precursor de la parca. No es la primera vez que te caes en este maldito lugar. Pero es húmedo, balbuceó Yuna. Húmedo. Ellery se agachó buscando a tientas hasta que encontró una temblorosa mano. ¿Dónde? En el suelo. Se me pegó en la mano cuando resbalé. La otra mano. Es algo húmedo y pegajoso, tibio. Húmedo, pegajoso y Ellery no terminó la frase. Buscó en el bolsillo el lápiz linterna. Al apretar el botón, presentía un drama. Era una sensación irreal, pero curiosamente definida en esa oscuridad. Muy próxima sentía la respiración jadeante de Yuna. La puerta era moderadamente normal, con una leve sugestión cubista en el marco, el dintel bajo y la manija pequeña. La puerta estaba cerrada. Desde el otro lado se filtraba un líquido viscoso de color rojo oscuro. «Muéstrame la mano», dijo Ellery con voz desprovista de emoción. Yuna obedeció y alargó la mano, pequeña y delgada. Ellery se fijó especialmente en la palma. Estaba roja. Ellery la olió. Sacó su pañuelo y limpió aquella mano. «Bien. Esto no es olor a pintura, Yuna?» Y no me atrevo a pensar que Duval se deje llevar por el entusiasmo hasta el punto de desparramar algo en el suelo para empeorar el ambiente. No. Creo que le queda algo de sentido común. Ellery hablaba, desviando la mirada desde la mancha en el suelo a la cara horrorizada de Yuna. «Bueno, hijo, vamos a abrir esa puerta». Empujó, y la puerta, después de ceder un centímetro, volvió a quedar firme. Apretando los labios, embistió con más fuerza aún. Había algo pesado que obstruía el paso de la puerta. Poco a poco fue cediendo y... Deliberadamente ocultó la visual de Yuna. Paseó el delgado rayo luminoso de la linterna en todo lo que le permitía la abertura de la puerta. La habitación era de forma octogonal, desprovista de muebles. Eran solamente 8 paredes, el techo y el suelo. Había otras 2 puertas, además de aquella en que Ellery estaba parado. Las 2 estaban cerradas, y sobre una de ellas había una flecha roja, y encima de la otra una de color verde. Desviando el rayo de luz, trató de ver lo que obstruía la abertura. El hilillo luminoso se posó sobre algo ancho y oscuro. Era una masa informe tirada en el suelo, completamente inmóvil. Parecía una figura doblada en 2. La luz se detuvo en 4 orificios oscuros por los que la sangre había manado, empapando la chaqueta antes de llegar al suelo. Ellery dijo algo a Yuna. Se arrodilló y levantó la cabeza de la figura. Se trataba del corpulento conejo blanco. Estaba muerto. Cuando Ellery Queen se incorporó, parecía abstraído. Paseó el haz de la linterna por el suelo. Vio un reguero de sangre que atravesaba la habitación. Un poco alejado del cuerpo había un revólver de caño corto. El olor a pólvora todavía flotaba en el aire. «¿Está?» preguntó Yuna con un susurro. Ellery Queen tomó al joven por el brazo y se dirigieron a la pieza que acababan de dejar. Con la linterna iluminó el vidrio que había empezado a rasgar.
Ellery le dio un puntapié y el vidrio cayó en pedazos, dejando pasar la luz del día. Ellery sacó los pedazos que faltaban para que la abertura le permitiera el paso y salió, encontrándose en uno de los fantásticos balcones que daban sobre el patio interior de la mansión de las tinieblas. Allí abajo la gente empezaba a apiñarse atraída por el ruido de vidrios rotos. Ellery vio a Duval cerca de la taquilla, en animada conversación con un oficial de traje color caqui. Era un miembro del cuerpo policial de Joyland. —¡Duval! —gritó Ellery. —¿Quién ha salido de la casa? —¿Qué? —preguntó el francesito. —Desde que yo entré. ¿Quién? —Vamos, hombre, no se quede ahí como embobado. —¿Que quién ha salido? El señor Duval se humedeció los labios, mirando con ojos en los que el miedo estaba reflejado. —Pero nadie ha salido, señor Quinn. ¿Qué pasa? ¿Tiene la cabeza el sol, tal vez? —Bien —gritó Quinn—. Eso quiere decir que todavía está en este maldito laberinto. Agente, llame a la policía del condado y fíjese que nadie salga, arreste a cualquiera que salga. Un hombre ha sido asesinado aquí dentro. La nota estaba garabateada por una mano femenina y decía así: Querido Hans, tengo que verte. Es muy importante. Encuéntrame en el lugar de antes, Joyland, el domingo por la tarde a las 3, en la mansión de las tinieblas. Tendré mucho cuidado de que nadie me vea, en especial esta vez. Él sospecha algo. No sé qué hacer. Te amo, Madge. El capitán de detectives del condado, Ziegler, hizo crujir los nudillos y dijo: Por eso lo despacharon, señor Quinn. Se lo encontré en uno de los bolsillos. ¿Quién es Madge? ¿Y quién es el que sospecha? ¿Quién? La habitación estaba surcada en todas direcciones por las luces de varias linternas, que los policías parecían manejar en forma extravagante de acuerdo con el lugar. Una linterna más poderosa daba de lleno sobre el cadáver. 6 personas estaban alineadas contra la pared. 5 de ellas miraban como magnetizadas el bulto informe en el suelo. El sexto, el hombre del cabello blanco, todavía apoyado en el brazo de la joven esbelta, miraba simplemente delante de sí. Gruñó Ellery, recorriendo con la mirada a los 6 detenidos. ¿Está seguro, capitán Ziegler, que no hay nadie escondido en la mansión? No, estos son todos. El señor Duval hizo parar el mecanismo y nos acompañó para buscar en todos los rincones y hasta en las grietas. Así que, desde el momento que nadie ha salido de este agujero infernal, el asesino tiene que ser uno de estos 6. Ziegler miró a los detenidos. Todos parpadearon menos el viejo de pelo blanco. Duval, murmuró Ellery. El interpelado dio un respingo. Estaba pálido como un muerto. ¿No hay alguna forma secreta para salir sin ser visto? No, señor Quinn. Enseguida puedo procurarme una copia de los planos para... No es necesario. El salón de asambleas es el único lugar por donde se puede salir. Esto tenía que pasarme, dijo Duval tartamudeando. Ellery le habló a una mujer elegante, vestida de negro, que se apretaba contra la pared. ¿No es usted Madge? Preguntó Ellery, recordando que era la única persona que no vio mientras estuvo afuera con Yuna y Duval, escuchando al pregonero. Aquella mujer debió de entrar antes que ellos. Los otros 5 estaban allí. La joven esbelta y su extraño padre, el barbudo de la corbata voladora, y el negro con su bonita y mulata compañera. ¿Su apellido, por favor? No, no soy Madge, susurró la mujer, tratando de confundirse con la pared. Tenía los ojos rodeados de una sombra violácea que acentuaba la trágica mirada. Tendría unos 35 años y parecía la ruina de lo que una vez fue una linda mujer. Ellery tuvo la curiosa sensación de que era el miedo y no los años lo que la había avejentado. Es el doctor Hardy, dijo de pronto la joven esbelta, con voz entrecortada. Se aferró al brazo de su padre, como si se hubiera arrepentido de hablar. ¿Quién? Preguntó el capitán Ziegler. El hombre asesinado es el doctor Anselm Hardy, oculista, de la ciudad de Nueva York. Es verdad, dijo el hombre de pequeña estatura que estaba arrodillado junto al muerto. Aquí hay una tarjeta. Gracias, Doc. ¿Cómo se llama usted, señorita? Nora Race, contestó la joven estremeciéndose. Este es mi padre, Matthew Race. No sabemos nada de esta cosa horrible. Vinimos a Joyland para distraernos. Si hubiéramos sabido...
Mi querida Nora, dijo el padre con suavidad, sin mover la cabeza ni los ojos. Así que conocían al muerto, ¿eh? Dijo Ziegler, mientras la sospecha parecía manifestarse en sus rasgos desagradables. Si me permite, dijo Matthew Race, con voz suave y musical, mi hija y yo conocimos al doctor Hardy solo en el aspecto profesional. Me sometió a un tratamiento durante un año y después me operó de la vista. Su diagnóstico fue cataratas. Masculló Ziegler. Resultó. Estoy completamente ciego. Hubo un silencio de conmiseración. Ellery sacudió la cabeza con impaciencia ante su propia ceguera. Debía haberse percatado, la rigidez del hombre al caminar, la mirada tan fija, aquella vaga sonrisa. ¿Fue el doctor Hardy responsable de su ceguera?, preguntó Ellery bruscamente. Yo no he dicho eso, murmuró el viejo. Fue, sin duda alguna, la voluntad de Dios. El doctor Hardy hizo lo que pudo. Hace más de 2 años que estoy ciego. ¿Sabía que el doctor Hardy iba a estar aquí hoy? No, hace 2 años que no lo vemos. ¿Dónde estaban todos ustedes cuando la policía los encontró? Un poco más adelante, cerca de la salida, según creo, confesó Matthew con un encogimiento de hombros. ¿Y ustedes?, preguntó Ellery Quinn a la pareja de negros. Me llamo Juju Jones, señor. Soy boxeador de peso ligero y no sé nada de este doctor. Yo y Jesse estábamos contentos, en una pieza que saltaba y daba vueltas todo el tiempo. Estábamos... Dios, gimió la linda mulata, colgándose del brazo de su compañero. ¿Y usted?, preguntó Ellery al hombre barbudo. El aludido se encogió de hombros en forma exagerada. Esto es griego para mí. Estuve casi todo el día en las rocas de Point, pintando 2 cuadros del mar y un panorama. Soy artista pintor y me llamo James Oliver Adams. Para servir a usted. Dijo todo esto con un dejo hostil y despreciativo en el gesto y la voz. Encontrarán mi valija y mis bocetos en el guardarropa de abajo. En mi vida he visto al muerto y desearía no haber puesto jamás los pies en esta casa digna de ser habitada por las gárgolas. El señor Duval se atragantó y se enfureció. ¿Sabe de quién está hablando?, gritó acercándose al hombre barbudo. Soy Dieudonné Du... Vamos, vamos, Duval, dijo Ellery en forma apaciguante. No tenemos interés en participar en un altercado entre temperamentos artísticos, al menos en este momento. Señor Adams, ¿a dónde estaba usted cuando se detuvo el mecanismo? En algún lugar más adelante. El hombre tenía una voz áspera, como si sus cuerdas vocales no funcionaran bien. Buscaba un camino para salir de este sitio infernal. Yo estaba harto, ya... Basta, le espetó el capitán Ziegler. Yo encontré a este pajarraco. Estaba maldiciéndose como un carrero mientras daba tropezones y me dijo, ¿cómo diablo se sale de aquí? El tipo ese, allá afuera, dijo que uno tenía que seguir las flechas verdes, pero lo único que conseguí fue ir a parar a otro agujero de monos. Ahora bien, ¿por qué estaba tan apurado por salir, señor Adams? ¿Qué sabe usted? Vamos, lárguelo. El artista demostró su disgusto al no dignarse contestar. Se encogió de hombros y se apoyó en la pared en actitud resignada. Me parece, capitán, murmuró Ellery mirando las caras de los 6 detenidos, que usted debe dedicarse a buscar quién es el que sospecha, según la nota de Mudge. Vamos a ver, Mudge. ¿Se decide usted a hablar? Su actitud es tonta. Este asunto no podrá mantenerlo en secreto. Tarde o temprano... La elegante mujer se humedeció los labios, parecía indefensa, y cuando habló lo hizo con voz baja y desprovista de expresión. Creo que tiene razón. Tendría que saberse. Hablaré. Me llamo Mudge Clark. Yo escribí esa nota dirigida al doctor Hardy. Al llegar a esto, la voz se elevó con pasión. Pero no la escribí por mi propia voluntad. Él me obligó. Era una trampa. Yo lo sabía, pero no pude... ¿Quién lo obligó?, rugió el capitán Ziegler. Mi marido. El doctor Hardy y yo habíamos sido amigos. Éramos amigos en secreto. Al principio, mi marido no lo supo. Después se enteró. Nos debe de haber seguido varias veces. Nos habíamos encontrado aquí en algunas ocasiones. Mi marido es muy celoso. Él me obligó a escribir esa esquela. Me amenazó con matarme si no la escribía. Ahora no me importa. Déjenlo. Es un asesino. Cuando terminó, se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar.
Señora de Clark, dijo el capitán Ziegler en tono severo. La mujer miró el revólver en la mano del capitán. ¿Es esta arma propiedad de su marido? Madge se estremeció antes de contestar. No, él tiene un revólver de caño largo. Es muy buen tirador. Comprado de segunda mano, dijo Ziegler, guardando el revólver en el bolsillo. Después miró a Ellery Quinn sombríamente. Señora de Clark, dijo Ellery suavemente, ¿vino usted a este lugar a causa de las amenazas de su marido? Sí, sí, no pude resistir la tentación de venir. Quería prevenir a... Pensé que... Demostró valor. ¿Vio usted a su marido entre la gente amontonada afuera, delante de este lugar? No, no lo vi. Pero tuvo que ser Tom. Él me dijo que mataría a Hans. ¿Vio al doctor Hardy cuando aún estaba con vida? No, no lo pude encontrar, dijo Madge, estremeciéndose. ¿Vio a su marido aquí? No. Entonces, ¿dónde está? Dijo Ellery con sequedad. No pudo desaparecer en una nube de humo. La era de los milagros ya pasó. Capitán Ziegler, ¿cree usted que puede descubrir el origen de ese revólver? Trataré, dijo Ziegler. El número de fábrica ha sido borrado. Es un revólver antiguo. No hay impresiones digitales. Malo para el DA. Ellery miró irritado al hombre arrodillado al lado del cuerpo. Yuna contenía la respiración detrás de Ellery. De pronto, este último preguntó: Duval, ¿no hay alguna forma de iluminar esta habitación? El señor Duval se sobresaltó. Parecía más pálido que antes. O sería tal vez por la luz de las linternas. En todo el edificio no hay instalación eléctrica, excepto en el salón de reuniones. ¿Y qué me dice de las flechas que señalan el camino? Son visibles. Es un procedimiento químico, lo siento, pero naturalmente, un asesino no es motivo de hilaridad. Este pozo estigio complica las cosas. ¿Qué opina usted, capitán? Para mí es asunto claro. No sé cómo habrá salido, pero el tal Clark es el asesino. Cuando lo encontremos, ya lo haremos confesar. Le disparó al doctor desde el lugar en que usted encontró el revólver. Ellery frunció el entrecejo. Después arrastró el cuerpo hasta la puerta de la habitación contigua, lo apoyó en la puerta para darse tiempo de escapar. Esto nos lo dice el reguero de sangre. Los disparos se perdieron entre el estruendo de este maldito lugar. Seguramente el asesino contó con esto. Hmm, todo está bien, menos la forma en que desapareció Clark, si es que se trata de Clark. Ah, veo que el forense ha terminado. ¿Y bien, doctor? El hombre pequeño y reposado se incorporó quedando a plena luz de la linterna más poderosa. Las 6 personas alineadas contra la pared estaban inmóviles. Muy sencillo, dijo el forense. 4 balazos casi en el mismo sitio. 2 de ellos perforaron el corazón por la parte posterior. Buena puntería, señor Quinn. Ellery pestañeó. Buena puntería, repitió. Sí, muy buena puntería. Dígame, doctor, ¿cuánto tiempo lleva sin vida? Más o menos 1 hora. Murió instantáneamente. Eso quiere decir, dijo Ellery, como hablando consigo mismo, que fue atacado unos minutos antes de que yo lo encontrara. El cuerpo estaba tibio. Ellery miró atentamente la cara enrojecida del muerto. Está equivocado, capitán Ziegler, en cuanto a la posición del asesino cuando disparó su arma. No pudo situarse tan lejos del doctor Hardy. Al contrario, yo creo que debió de estar muy cerca de su víctima. Usted, doctor, habrá notado las marcas de pólvora, ¿no? El forense parecía intrigado, y dijo: ¿Marcas de pólvora? No, ni una. El capitán Ziegler está en lo cierto. ¿Ni una? Preguntó Ellery con voz ahogada. Pero eso es imposible. ¿Está seguro? Tiene que haber marcas de pólvora. El capitán y el forense se miraron en silencio. Como experto en estos asuntos, dijo el hombrecillo secamente, puedo asegurarle que la víctima fue atacada desde una distancia de 12 pies por lo menos, tal vez más. La expresión del rostro de Ellery fue notable. Abrió la boca como para hablar y la volvió a cerrar. Pestañeando una vez más, sacó un cigarrillo y luego de encenderlo empezó a inhalar el humo despaciosamente. 12 pies. No hay marcas de pólvora, dijo en voz baja. Bien, bien. Esto es extraordinario. Es una lección de ilógica que interesaría al mismo profesor Dewey. No puedo creerlo. Realmente no puedo. Soy un hombre medianamente inteligente, dijo el forense mirándolo con hostilidad, y le aseguro, señor Quinn, que, para mi modo de encarar las cosas, usted está diciendo tonterías. ¿Qué está pasando? Preguntó el capitán. ¿Usted tampoco lo sabe? Preguntó Ellery,
y agregó en forma abstracta: «Echemos un vistazo a sus ropas». Un detective indicó con la cabeza una pila de objetos en el suelo. Ellery se arrodilló indiferente a las miradas de los presentes. Cuando se incorporó, masculló algo entre dientes con aire de petulancia. No había encontrado lo que esperaba, ni lo que la lógica le decía que debía encontrar, ni siquiera las cosas del fumador, ni reloj de ninguna clase, ni marcas en la muñeca que indicaran que usaba alguno. Caminó por la pieza con la cabeza gacha, ignorando la presencia de las demás personas. La linterna que tenía en la mano parecía un dedo acusador. «Pero ya hemos rebuscado en esta pieza», exclamó el capitán. «En nombre del cielo, ¿qué busca?» «Algo que debería estar aquí, si es que queda un poco de cordura en este mundo», dijo Ellery con tono sombrío. «Veamos lo que sus hombres han encontrado en el suelo de esta habitación». «Pero si no encontraron nada». «No hablo de lo que puede parecer importante a un investigador. Me refiero a objetos triviales, como un pedazo de papel, una astilla de madera, cualquier cosa». Un hombre ancho de hombros dijo respetuosamente: «Yo busqué, señor Quinn. No había ni siquiera polvo». «S'il vous plaît», dijo nerviosamente el señor Duval. «Nos hemos preocupado mucho de eso. Hay un sistema de ventilación y otro de aspiración que absorbe hasta la última partícula de polvo. De esta manera, la Maison de Ténèbres es de una limpieza inmaculada». «Aspiración», exclamó Ellery. «Un proceso de succión. ¿Es posible, señor Duval? ¿Esa máquina aspiradora funciona todo el tiempo?» «No, solamente de noche, cuando la mansión de las tinieblas está vacía y, como diría usted, sin funcionar. Por eso sus gendarmes no encontraron nada, ni siquiera polvo». «Frustrado», murmuró Ellery, petulante, pero su mirada era grave. «El mecanismo no funciona durante el día, así que no puede ser. Capitán, perdone mi persistencia. Todo ha sido registrado, el salón de reuniones también. ¿Alguien pudo...» «¿Cuántas veces tengo que repetirle que sí?», dijo el capitán con un tono que presagiaba tormenta. «El hombre que está en el sótano dice que nadie se asomó siquiera en el momento del crimen. ¿Qué más?». «Entonces», dijo Ellery suspirando, «tendré que pedirle que registre a esta gente, capitán». En la voz de Ellery había algo de desesperación al hacer su pedido. La expresión de Ellery Quinn, cuando terminó de examinar los objetos pertenecientes a las 6 personas, era digna de estudio. Había sufrido una lluvia de protestas, especialmente de parte del artista Adams y Nora Race, pero Ellery no encontró lo que buscaba, y que para su modo de ver debía estar allí. Abandonó su posición de cuclillas en el suelo, y con un ademán indicó que las cosas podían ser devueltas a sus dueños. «Parbleu», exclamó de pronto el señor Duval. «No sé qué está buscando, amigo mío, pero también lo podemos tener alguno de nosotros sin saberlo. ¿N'est-ce pas?». Ellery levantó la cabeza y lo miró con interés. «Bien por usted, Duval, no había pensado en eso». «Vamos a ver», dijo Duval, empezando a vaciar sus bolsillos, «si el cerebro de Dieudonné Duval sirve para algo». «Voici. ¿Quiere mirar estas cosas, señor Quinn?». Ellery examinó cuidadosamente la abigarrada colección de objetos. «No, pero es muy generoso de su parte, Duval», dijo Ellery, mientras rebuscaba en sus propios bolsillos. «Tengo todo lo que debo tener», anunció Yuna con orgullo. «¿Y bien, señor Quinn?», preguntó Saigler, impaciente. «He terminado, capitán», dijo Ellery, agitando una mano. «Espere. Tal vez sea posible...». Y sin más explicación, desapareció por la puerta señalada con una flecha verde, siguiendo por el pasillo. Todo estaba oscuro, así que se alumbró con la linterna. Una vez en el corredor, empezó a buscar y escrutar todos los rincones con minuciosidad tal que parecía que de esa búsqueda dependía su vida. El corredor tenía 2 ángulos. En el último que encontró había una puerta con un letrero que decía «Salida, salón de reuniones». Ellery abrió la puerta y penetró en la habitación. La luz reinante lo cegó al primer momento. Un policía lo saludó y el esqueleto del guardarropa parecía asustado. «Ni un poco de yeso», murmuró Ellery, «ni un pedacito de vidrio, ni siquiera un fósforo quemado». De pronto se le ocurrió una idea. «Por favor, agente, ábrame esta puerta divisoria». El policía obedeció y Ellery entró en la división más espaciosa de la pieza. Enseguida se dirigió al estante donde los visitantes dejaban sus cosas, como había hecho el mismo Ellery, antes de entrar en el cuerpo principal de la mansión. Inspeccionó todo con esmero.
Cuando le tocó el turno a la caja del artista, la abrió y vio unas pinturas, pinceles, paletas y 3 pequeños bocetos, 2 paisajes marinos y un panorama terrestre, completamente ortodoxos y sin inspiración alguna. Después cerró la valija. Recorrió la habitación a largos pasos, con el entrecejo fruncido. Los minutos pasaban, la mansión de las tinieblas estaba silenciosa, como rindiendo tributo a aquella muerte inesperada. El policía tosió. Súbitamente, Ellery terminó su paseo y una sonrisa de triunfo reemplazó al gesto hosco. Sí, sí, eso es, murmuró Ellery para sí, y después dijo en voz alta: Agente, lleve todo esto a la escena del crimen. Yo llevaré esta mesa. Tendremos todos los decorados y, en la oscuridad, produciremos una verdadera escena de suspenso. ¿Cómo no lo pensé antes? Cuando golpeó la puerta de la habitación octogonal, el capitán Ziegler le abrió. De vuelta, gruñó. Estamos listos para irnos, un poco hartos. Tendrán que esperar un momento, dijo Ellery suavemente, haciendo señas de que entrara al policía cargado con las cosas que había sacado del guardarropa. Traigo un pequeño discurso preparado. ¿Discurso? Sí, un discurso preparado a base de sutilezas e inteligencia, mi querido capitán. Duval, esto va a deleitar su alma gala. Señoras y caballeros, por favor, no se muevan. Está bien, agente, sobre la mesa. Ahora bien, si tienen la bondad de dirigir los rayos de luz sobre mi persona y la mesa, podemos empezar la demostración. El ambiente estaba muy tranquilo. El cadáver del doctor Anselm Hardy estaba en una canasta cubierta con algo castaño, casi invisible en un ángulo de la habitación. Ellery, en el centro donde convergían los rayos de luz, parecía un swami presidiendo una ceremonia. Contra la pared, los ojos de las 6 personas brillaban como puntos luminosos. Ellery estaba de pie, con una mano apoyada contra la mesa atestada con las pertenencias de los presentes. Alors, mesdames et messieurs, empecemos. Empezamos por el hecho extraordinario de que lo más significativo de la escena de este crimen es la oscuridad. Esto sale de lo común y es, antes de pensarlo, un detalle muy fastidioso. Esta es, literalmente hablando, la mansión de la oscuridad. Un hombre ha sido asesinado en una de sus habitaciones. En la casa propiamente dicha hemos encontrado, dejando de lado a la víctima, a mí y a mi joven acompañante, a 6 personas, dedicadas en apariencia a gozar de la satírica creación del señor Duval. No se ha visto salir a nadie en el momento en que se cometió el crimen. Esto queda corroborado, además, por el arquitecto de este edificio, el señor Duval. Así que llegamos a la conclusión de que una de esas 6 personas es el asesino del doctor Hardy. Un murmullo de protesta se elevó, apagándose casi enseguida. Hay que observar, continuó Ellery con tono soñador, qué travesuras nos juega el destino. En esta tragedia de las tinieblas, el reparto puede incluir por lo menos a 3 personas relacionadas con el ambiente. Me refiero al señor Reis, que es ciego, y al señor Juju Jones y su compañera, que son negros. ¿No es esto muy significativo? ¿No les dice nada esta coincidencia? Yo no lo hice, señor Quinn, gimió el negro. El señor Reis tiene un motivo posible, continuó Ellery. La víctima, después de someterlo a un tratamiento, lo operó y el resultado fue que quedó ciego. La señora de Clark, por otra parte, nos habla de su celoso marido. Nos encontramos con 2 motivos. Hasta aquí, muy bien. Pero esto no nos ayuda en nada en el crimen propiamente dicho. Bien, gruñó Ziegler. Entonces, ¿qué nos ayuda? La oscuridad, capitán, la oscuridad, replicó Ellery gentilmente. Parece ser que he sido el único en darle importancia. La voz se hizo incisiva. Esta habitación es completamente oscura. No hay electricidad, ni lámpara, ni linterna, ni gas, ni vela, ni siquiera una ventana. Las 3 puertas dan a lugares tan negros como la misma pieza. Las flechas no son luminosas, no irradian luz alguna para el ojo humano. Y sin embargo, en esta completa oscuridad, alguien pudo, a una distancia de lo menos 12 pies, dispararle a la víctima 4 balazos por la espalda, y casi en el mismo sitio. Alguno de los presentes empezó a decir algo. «¡Maldición!», gruñó el capitán Ziegler. «¿Cómo?», preguntó Ellery. Estos disparos fueron hechos con premeditación y buena puntería. No fueron accidentales. Sería imposible tratándose de 4. Al principio pensé que en la chaqueta de la víctima habría marcas de pólvora, ya que el matador tuvo que situarse detrás de él y casi tocándolo, en el momento de apretar el gatillo. Pero el forense me demuestra que no.
Parece imposible, en una habitación oscura, dispararle a una persona y acertarle en puntos vitales a una distancia de 12 pies. El asesino no pudo guiarse por el oído, escuchando los movimientos de su víctima. La puntería de los impactos nos demuestra lo contrario. Por lo demás, era un blanco en continuo movimiento, por muy lento que fuera. No lo podía entender. La única explicación posible es que el asesino tenía luz para ver, y, sin embargo, no había. Muy ingenioso, señor, dijo Reis con su voz musical. Elemental, más bien, señor Reis. En la habitación propiamente dicha no había luz. Ahora bien, gracias al mecanismo de aspiración inventado por el señor Duval, no hay jamás la más pequeña partícula de polvo en este lugar. Esto quiere decir que si encontrábamos algo, tenía que pertenecer a uno de los concurrentes. Yo mismo busqué con todo cuidado, sin encontrar linterna, ni fósforo, ni cosa por el estilo, que me demostrara la luz que pudo usar el asesino para matar al doctor Hardy. Desde que analicé los hechos, sabía lo que debía buscar, como lo hubiera sabido cualquier persona que se tomara ese trabajo. Al no encontrar nada que diera veracidad a mis deducciones, me sentí decepcionado. Examiné los bolsillos de los 6 sospechosos, sin resultado. Hasta un simple palito de fósforo me hubiera ayudado, a pesar de darme cuenta que este no era el medio empleado. Este crimen fue planeado con anticipación. El asesino atrajo a su víctima a la mansión de las tinieblas porque había resuelto ejecutar el crimen en este lugar. Sin duda alguna, ya había visitado el edificio para cerciorarse de la falta de iluminación, así que tuvo que proveerse de un medio para ver con anticipación. Difícilmente hubiera elegido los fósforos. Lo más probable era una linterna, pero no se encontró nada, ni siquiera el resto de un fósforo. Si no había nada en su persona, ¿dónde estaba? En ninguna parte. Ellery hizo una pausa para encender un cigarrillo. Así llegué a la conclusión de que la luz la irradiaba la misma víctima, anunció Ellery exhalando una bocanada de humo. Pero no puede ser, exclamó el señor Duval. Nadie puede ser tan tonto. Naturalmente que sin saberlo, pero pudo hacerlo inconscientemente. He mirado mucho a la víctima. Usaba ropa oscura, no tenía relojes de cuadrante luminoso, ni objetos de fumador, seguramente porque no fumaba. Entonces ni fósforos ni encendedor, y no llevaba linterna. Nada que nos explicara cómo pudo ser visible para el asesino, es decir, nada, menos una posibilidad. ¿Qué? Por favor, señores, ¿quieren apagar sus linternas? Hubo durante un momento inacción, fruto de la incredulidad. Poco a poco empezaron a apagarse todas las luces, hasta que reinó la oscuridad más completa. Quédense en sus lugares, nadie se mueva, ordenó Ellery. No se oía más que la respiración de las personas presentes. Hasta el cigarrillo de Ellery dejó de brillar. De pronto se oyó un golpe seco, y ante los ojos atónitos apareció un rectángulo luminoso del tamaño de un dominó. No estaba inmóvil, sino que empezó a atravesar la habitación en línea recta. Un segundo punto luminoso se desprendió del primero y otro más. Con esto se demuestra cómo la madre natura provee a las criaturas más porfiadas fósforo en forma de pintura. Por ejemplo, si el asesino tuvo tiempo de embadurnar la espalda de la chaqueta de su víctima antes de que entrara en la mansión de las tinieblas, se aseguraba luz suficiente para cometer el crimen. Sería muy fácil ver esa fosforescencia en la oscuridad. Disparar los 4 balazos a una distancia de 12 pies no es nada para un buen tirador. Lo poco que quedara de pintura fosforescente desaparecería con la hemorragia, y el asesino libre para... Sí, muy inteligente. ¡No, no! El tercer rectángulo luminoso entró en un violento movimiento, apareciendo y desapareciendo, y en dirección a la flecha verde se oyó un golpe y los ruidos propios de una lucha violenta. Las linternas se encendieron y sus rayos de luz se entrecruzaron. En el suelo, Ellery estaba trabado en furiosa lucha con un hombre. Al lado de ellos estaba la valija del pintor. El capitán Saigler dio un salto y golpeó al hombre en la cabeza con la cachiporra. El hombre cayó de espaldas inconsciente. Era el artista pintor, Adams. ¿Pero cómo supo que era Adams?, preguntó Saigler unos momentos después. Cuando se restableció más o menos el orden, los presentes daban señales, unos de temor, otros de alivio. Cuando usted, capitán, me dijo, Ellery se sacudía el traje mientras hablaba, «Yuna, por favor, no me manosees, estoy perfectamente». Como iba diciendo,
Cuando usted encontró a Adams, dijo que estaba dando tumbos en la oscuridad diciendo que quería salir pero no podía encontrar la salida. Claro que no podía. Dijo que él sabía lo de las flechas verdes, pero cuando las siguió, lo único que hizo fue internarse más y más en el laberinto. ¿Cómo pudo ser así si siguió las flechas verdes? Cualquiera de ellas lo hubiera conducido al corredor y después a la salida. Eso quiere decir que no siguió las verdes, ya que no tenía motivos para mentir. Yo pensé que Adams creyó seguir las verdes, cuando en realidad estaba siguiendo las coloradas, y por eso no hacía más que ir de una habitación a otra. ¿Pero cómo? Muy sencillo, daltonismo. Adams padece esa afección, que confunde el verde con el rojo. Naturalmente no lo sabe. Muchas personas afectadas de este mal no se dan cuenta. Él esperaba escaparse enseguida, guiándose por las flechas verdes, según lo dicho por el anunciador de afuera, pero lo más importante es que él dijo ser artista. Ahora bien, a un daltónico le es imposible ser pintor. El hecho de que fue atrapado por su misma enfermedad prueba que no lo sabía. Cuando examiné sus cuadros, me di cuenta de que, además de ser extravagantes, no eran suyos. Entonces me pregunté, ¿por qué miente? Esa mentira lo inculpaba. Cuando agregué esta última deducción al descubrimiento de dónde provenía la luminosidad, tuve la respuesta enseguida. Había entrado en la mansión antes que Hardy. Lo demás fue una ficción. Estaba seguro de no correr ningún riesgo usando el fósforo, ya que cualquiera que mirara y abriera su caja de pinturas lo haría a la luz del día. En ese caso, la luminosidad sería invisible. Y eso es todo. Entonces mi marido, empezó a decir la señora de Clark, mirando al hombre inconsciente. Pero el motivo, amigo mío, protestó el señor Duval secándose la frente. Un hombre no mata por nada, si... El motivo, dijo Ellery encogiéndose de hombros. Ya conoce el motivo, Duval. Ellery se arrodilló junto al hombre. Cuando se incorporó, tenía en la mano una barba postiza. La señora de Clark gritó y retrocedió unos pasos. Hasta disfrazó la voz. Me temo que este es su desaparecido señor Clark.